con las ganas de poder hacer, sobre todo que el jugador mexicano sea mejor, potencializarlo y yo creo que a beneficio del nivel del fútbol mexicano. Y no me queda más que decirles que sigan apoyándonos, que crean en este proyecto, que crean en el trabajo, que crean en el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto para intentar pues, lo que todos queremos, tener un mejor fútbol. Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto, Héctor Huerta, Gustavo Mendoza, Paco Gabriel de Anda, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Ya escuchábamos parte de esas primeras palabras que ha ofrecido Rafael Márquez, oficialmente nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol. Ya desde el día de ayer veníamos platicando de este tema en el que creo que la mayoría coincidimos que hay que tenerle paciencia, que hay que darle respaldo, que si ya se apostó por él hay que espantar a todos los sopilotes que evidentemente van a estar llegando a su alrededor. Rafa está convencido con el proyecto y va a tener una buena generación de futbolistas, no solo de los que ya participaron en esta Copa del Mundo, sino que Rafa ha estado muy cerca de la sub-20 y ha dicho va a estar cerca de todas las selecciones nacionales para tratar de fortalecer todo este proceso. Señor Huerta, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí con Paco, con Gus, contigo. A mí me parece que es una muy buena opción y es la primera vez que el fútbol mexicano decide tener la continuidad de un proceso para continuarlo con el otro, con un trabajo de 21 meses que tuvo con Javier Aguirre y viendo cómo trabajaba Javier, tomando mucho de la experiencia que tiene Javier y creo que ya con el potencial que tiene Rafa Márquez como técnico, que ya ha dado algunos avisos en Barcelona de que puede resultar muy interesante y además muy bien acompañado, porque en cuanto se confirme lo de Andrés Guardado, que Andrés no solamente es su gran amigo, sino que además Andrés se ha venido preparando y Andrés tiene una gran admiración por Rafa. Claro. Fue su ídolo cuando arrancó su carrera como futbolista y lo acompañó durante 4 Copas del Mundo y en la 5ª Copa del Mundo pues ya no estaba Rafa, pero seguía Andrés. Y bueno, son dos históricos del fútbol mexicano, ¿no? Andrés y él, que se suman a Talavera, que también tuvo participación mundialista. Este es me parece que la experiencia de jugadores que no se debe de despreciar, que el fútbol mexicano tiene que aprovechar, que no lo hemos hecho bien otras veces. Ok, vamos haciéndolo bien de aquí en adelante. ¿Por qué no pensar en un relanzamiento del fútbol mexicano a nivel de selección nacional, que hizo para mí muy buen papel? Toda la gente dirá que no, porque les cae gordo Aguirre, pero a mí me parece que hizo un papel histórico Javier Aguirre. Pocas veces se le va a reconocer, más que el tiempo le va a dar más la razón. El tiempo le va a dar la razón. Tres partidos de ganados en el grupo, 9 puntos, 4 victorias consecutivas en Copa del Mundo. ¿Cuándo se va a ganar 4 victorias consecutivas? De las 21 victorias de México en todos los mundiales, la tercera parte son de Javier Aguirre, 7 victorias de 21. Me hacía falta escuchar a Héctor. Oye, Paco, son números, sí, son números, les caen gordos los números, pues Yo sí, estoy de acuerdo pero esos son contigo. los números. Sí, lo platicábamos anoche, Paco. Para mí parte fundamental de todo este proceso va a estar en la integración de ese cuerpo técnico. Está muy bien lo de Guardado, que es su gran amigo, su confidente, es su número 2. Si confía en Talavera, si es Aarón Galindo, si le va a dar continuidad al preparador físico, etcétera. Sí necesita a alguien, Paco, que lo cuestione, Sí, que lo desafíe, que lo corrija. Para eso llevas a alguien en tu cuerpo técnico o en tu equipo de trabajo, no nada más para que te reconozca y que te aplaude, sino para que te diga, esto está mal, te propongo esto distinto, ¿por qué no le mueves por acá? ¿No? así es. Sí, no me habían invitado aquí rodeado de ángeles. Qué gusto estar aquí con Gustavo, Adal, mi querido Héctor. A ver, tuve la fortuna, ¿no? Porque así se dio mi carrera y así coincidimos, de ver debutar a Rafa Márquez y enfrentarnos. Y ver debutar me tocó también a Guardado casi 10 años después, en la época en que debutó también. Y tenían algo distinto. Y no lo digo a toro pasado, siempre lo he platicado. Tenían algo distinto. Tú te dabas cuenta que pintaban para cosas grandes en mentalidad. No era el típico chavo al que podías intimidar, que se utilizaba. Yo no lo utilizaba, pero otros sí lo utilizaban. Intimidar al chavo. Estos no, ¿eh? Entonces, qué bueno que la vida los vuelve a reunir. Creo que se puede sacar provecho, que el fútbol mexicano los aproveche. Gus, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te parece? Muy bien, Adal. Saludos a todos, a la gente que nos deja entrar en ESPN a su casa. No, bueno, me parece la continuidad perfecta en el papel
Luego me dicen, oye, no tiene experiencia Rafa como entrenador en primera división, obviamente menos en selección. Oye, Andrés tampoco. Y en Argentina Scaloni y varios del cuerpo técnico que los Luis de la rodeaban Fuente. no tenían esa experiencia, pero eran figuras, varios. Acá me parece que es un caso similar, guardando las distancias y con las diferencias y las proporciones, por supuesto, debidas del caso con Argentina y México, pero me parece que el modelo puede ser exitoso. Garantizar el éxito no existe. Pero es más, ¿no? Pero te acerca. Rafa Márquez es más que Scaloni cuando Mucho se más. retiraron. Mucho más. Y te juegas el cuerpo técnico, Walter Sí, Samuel, sí, sí, Colochini, sí. Pero o sea, jugadores de... Guardado No, como jugadores. también está por encima. Sí. Sí. Bueno, sí, por eso te digo Sí. que me parece garantizar el éxito es prácticamente imposible, pero Sí, sí. te acerca la Claro. fórmula a que pueda haber éxito. Ojalá por el bien del fútbol mexicano y así sea. Yo decía ayer, hace mucho que no se le da continuidad a un plan, a un proceso, a un proyecto. Pues es la primera Eh, vez que yo me acuerdo. Juan Carlos Rodríguez dijo, Pero no este es cantes el plan. victoria, ¿eh? No, pero lo que quiero decir, Gus, es, Juan Carlos Rodríguez dijo, a ver, este es el plan. Acabemos con el desastre, traigamos a Javier Aguirre para que dirija la Copa del Mundo más importante para México en 40 años. Y acabó con el desastre Javier Aguirre. 100%. Y luego pensó también, y cuando se vaya Javier, porque solo va a estar en este Mundial y después se va a ir, o quién sabe, le damos la batuta Sí, a excelente. esta estafeta a Rafa Márquez. Bien Y hecho. le dio un contrato La por 6 pensó años. muy bien la bomba. La pensó muy bien. Yo insisto, Ojalá es se una dé. lástima. Yo te digo, no cantes victoria porque conociendo a No, de nuestros acuerdo, de acuerdo, de directivos, acuerdo. Sí. luego dan bandazos y el G8 y Sí. que si están contra Emilio o Emilio sí, se sí, enoja. sí. Son cosas que pasan en el fútbol. Sí, sí, sí. Yo sí creo que fue una lástima lo de Juan Carlos Rodríguez, que había diseñado esto y que al final terminó yéndose, porque se da otra vez que empecemos con estos bandazos. Ojalá Ojalá que y no, suceda. ojalá y no. Vamos a escuchar reacciones de Ibar Cisniega al respecto de toda esta situación y este relevo con Rafael Márquez. Cuando invitamos a Rafa, el contrato se firmó con él hasta el 2030. La idea era, uno, que tuviera la oportunidad de estar cerca de Javier Aguirre, de aprender de Javier Aguirre, de aprender también del proceso de la preparación que tuvieron para la Copa del Mundo, que es muy importante, que él ha sido una parte importante de eso. Pero Rafa no solo se limitó a estar con la selección mayor, estuvo el año pasado en la Copa del Mundo Sub-20, le trae dando mucho seguimiento a la siguiente generación de jugadores. Entonces, lo que quisimos plantear y que se está concretando es una transición correcta, una transición ordenada y bien pensada, programada, de un cuadrenio mundialista al siguiente. Eso independientemente del gran perfil que tiene Rafa por lo que ha vivido como jugador, la preparación que ha tenido, tiene el diploma pro español, europeo, así que tiene una gran preparación y bueno, simplemente se ratificó lo que ya estaba marcado. Bueno, palabras de Ibar Cisniega, dando a conocer lo que ya todos, insisto, ya sabíamos, Héctor. Yo sí sé que hay un sector dentro de los dueños, la gente que manda en el fútbol mexicano, que sí duda del liderazgo de Rafa, no por quien fue, sino del liderazgo ya como primer entrenador, Ajá, cosa sí. que me parece increíble. Y que dudan también, y esa la puedo entender un poco más, de la falta de experiencia de sus auxiliares en primera división. Llámese Talavera, llámese Guardado. O sea, sí hay esa duda. Y esa la puedo entender. Lo que no comparto es que sí se le haya apoyado a otros entrenadores extranjeros. Toma, lo que quieras, porque pues tú eres Juan Camaney, ¿no? Y nos vas a llevar al 5º partido. Y se les entregó todo, las llaves, todo, y no pasó nada. Insisto, entiendo que haya dudas porque no tienen ese bagaje como tal en primera división. Pero si ya se apostó por ellos, de igual manera, pues confía, ¿no? Y dale también las llaves a Rafael Márquez. Sí, yo te digo, si tú dices de figuras del fútbol mexicano recientes, ¿no? Que están en el ojo de la gente, que están en el ojo de los jugadores. Muchos futbolistas los veían en la tele, jugando en Europa, a Rafa Márquez, a Andrés Guardado, ¿no? Y veían a Talavera en la tele aquí en la Liga Mexicana, ¿no? Entonces, esos van a ser sus dirigidos para ellos. Entonces, ante ellos tienen una autoridad de figuras del fútbol, ante ellos. Ahora, tú dijeras, son improvisados, los ponen a pena, no, o sea, Rafa se viene preparando para ser entrenador, ya tiene la licencia UEFA, creo que Andrés todavía no, pero está trabajándola, está en eso. Talavera creo que debe tener el título de aquí de México, me parece que sí lo tiene, pero son gente que indudablemente que le van a llegar al grupo, que están cercanos al grupo, que además ya se hizo un grupo multidisciplinario
extraordinario. Dice Javier Aguirre, hay 60 personas trabajando para que estos 26 funcionen. Sí. Y esa estructura se va a quedar, esa estructura no se va a ir. O sea, y quizá ni se vaya tampoco Javier Aguirre, ¿eh? Porque hay todavía la propuesta de General Manager que se quede, o como comisionado de la selección, algún cargo que le inventen ahí al Vasco, y si el Vasco decide quedarse en México, sería excelente, porque Menotti una vez se quedó al cargo de este grupo con Scaloni y fue su sensei, digamos. Entonces no sería malo que Javier se quedara un par de años, sí, que es lo que pretende. De acuerdo. Sería maravilloso que Javier se quedara al frente de esta dirección, que atemperara estos ímpetus directivos, que negociara con ellos para que no molestaran a la selección, que la dejaran trabajar, y que si se presentara algún mal resultado, que se puede presentar, no un 7-0 como el que aguantaron a Osorio, 7-0 y lo aguantaron, es pocas veces ocurre esto. No sé si a Rafa le aguanten un 7-0, ¿no? Pero a Osorio se lo aguantaron. Pero sí puede haber malos resultados en el camino, claro que sí. Lo que importa es a dónde vamos, no qué tropiezos podamos tener en el camino. ¿A dónde vamos? Lo tenemos claro, que con Rafa se puede llegar a un paso al frente, a un paso de crecimiento que ya lo tuvimos en este Mundial. Ya hay un crecimiento en esta Copa del Mundo de selección nacional que no se ha visto, pero se va a ver con el tiempo, sí, porque la verdad ha sido para mí infravalorado el balance del Vasco Aguirre, y se va a ver con el tiempo, se va a hacer más respetable lo que hizo el Vasco Aguirre ahora. Sí, no, a ver, suscribo todo lo que has dicho, Héctor, total y absolutamente de acuerdo. Lo que ha hecho Javier Aguirre, a partir de Javier Aguirre, 4 victorias en una Copa del Mundo. Y después sí, porque la fácil es decir sí, pero terminamos igual que siempre. No terminamos igual que siempre. En primer lugar, en cuanto a resultados, 9º lugar. Sí. Sí, en el 86 creo que fuimos 6º, eran menos selecciones, también, sí, y era otro formato, 16, otro formato, clubes, sí, menos equipos. Pero después como país, y no es que esté exagerando, la visión que tiene el mundo en este momento de México, por favor. No solo México, por favor, fuera de México. Por favor, entonces hay que aprovechar este momento. Y de lo que hablamos, de que no metan la mano y de que no vayan a complicar las cosas, yo creo que zapatero a tus zapatos. ¿Quién se encargó de remodelar el Estadio Azteca? ¿Quién? ¿Algún futbolista, algún exfutbolista? No, los ingenieros, arquitectos. Bueno, perfecto. ¿Quién hizo la organización? ¿Quiénes promocionaron? ¿Quiénes gente hicieron? Especializada en marketing. Totalmente en de acuerdo, campañas. perfecto. Bueno, pues entonces que dejen a la gente que sepa de fútbol. Trabajar con la selección nacional. Sí. Lo de Javier Aguirre fue excelente, y lo de la continuación, yo veo muy difícil que haya un directivo que se atreva a decir yo no quiero a Rafa Márquez. Y si existe, que lo exhiban. Sí. Que lo exhiban, porque después pasa el tiempo y nadie fue. No, yo no dije nada. Yo lo apoyé siempre, ¿no? Yo lo apoyé siempre, no, para nada. Y entonces sí, te pones de acuerdo para que los resultados los dejes de lado. Evidentemente, si estás en una eliminatoria y está en riesgo, pues tendrás que tomar cartas en el asunto. Pero mientras tanto, el proyecto pinta muy bien. Aprovechar este momento para lo que viene, que pocas veces se tiene un momento así después de una Copa del Mundo, pocas veces la sensación que se tiene, a pesar del dolor de haber sido eliminados, que se aproveche para lo que viene y que ya no le muevan, porque lo que no está descompuesto no trate de arreglarlo. Claro. De acuerdo, yo le sumaría a todo esto que se ha dicho, y que en la mayoría estoy totalmente de acuerdo, en que nunca habíamos comenzado un proceso con esta tranquilidad, con que todo el mundo estemos en paz por lo que se trabajó ya en el Mundial recién terminado y por lo que viene con Rafa. Ojo, Rafa pidió, si es que había alguna duda, que Duilio Davino continúe al frente. Son muy de amigos. Su cargo como ¿qué? Secretario deportivo. La verdad no me acuerdo exactamente la función, pero que la función de director deportivo, llamémosle, de la federación, de las selecciones, no solamente de la mayor, continúa al cargo de Duilio Davino. Lo pidió Rafa y todo indica en que van a llegar a un arreglo para que renueve ahí en esa situación Duilio Davino. Y yo apuntaría también no solamente al 30, que es Marruecos, España, Portugal, sino también al 34, Arabia. ¿No? Que definitivamente el proyecto, como cuando llegó Martino dijeron, no, el proyecto de Martino no es para el 22, es para el 26. Manuel, ahora que el proyecto de Rafa no solamente sea para el 30, que sea para el 34, para que siga consagrando esta camada de jugadores y los nuevos que vienen por salir y por estar en la selección mayor. Vamos a escuchar reacciones de Alex Carbonell, que conoce muy bien a Rafael Márquez y nos da su opinión al respecto de la preparación, la visión y lo que espera, por supuesto, del nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol.
su manera de compaginar la seriedad con las bromas, sabía cuándo meter un grito, sabía cuándo hacer una broma, sabía cuándo el equipo necesitaba trabajar más, necesitaba un día libre en un determinado momento de la temporada, y luego la manera de trabajar en el campo, siempre pues un poco, al menos claro, estando en el Barça, escuela Barça, ¿no? Rondo, posesiones, partidos reducidos, luego trabajo táctico, que también le daba mucha importancia, y en aspectos más individuales también, ¿no? Un trabajo más individualizado también por líneas, ¿no? Primero la defensa un día, o luego trabajo específico para los medios. Entonces, a mí me gustó mucho, creo que es de los mejores entrenadores que he tenido. Entonces, imagino que con el paso del tiempo él también habrá mejorado mucho, porque cada año con sus ganas de trabajar, pues seguro que mejora. Pues ahí está hablando alguien que ya sabe lo que es ser dirigido por Rafael Márquez en ese Barça Athletic. Vamos a hacer una dinámica para irle poniendo calificación a distintos rubros, distintas características de Rafael Márquez. Cuando esto apenas está comenzando, la boleta evidentemente tendrá que hacerse después de la Copa del Mundo, porque yo espero que sí la concluya. Vamos con el tema de liderazgo. A ver, Gus, ¿qué calificación le das al liderazgo de Rafa? Mira, Rafa no era el líder clásico gritón, el líder que imponía con base en su carácter y en su temperamento como en los 80s, en los 90s. Rafa era un líder que predicaba con el ejemplo dicho por sus propios compañeros, no era el que más hablaba en ocasiones en terreno de juego. Sin embargo, lo que él decía en el terreno de juego se hacía. Sí. Yo creo que el liderazgo andamos en un 9 con Rafael Márquez. ¿Alguien más o menos? 5 veces capitán de la selección en Copas del Mundo. Hay nada más. Habla mucho. 9, ¿está bien? Yo le pondría 9.5. No, yo le pongo 10. ¿10? Sí. Yo le pongo 10. Es que dice Gus una cosa, Paco, que nos gusta. No digo que sea lo más importante, pero nos gusta. En realidad, nos gusta verlos que, ¡ay, le gritó! Mira cómo los trae a sus compañeros al árbitro. Pero esa es una percepción de afuera. Sí. Okay. Porque el líder adentro. Y en el vestidor, líder, Paco, sí, totalmente. Y él a los 23 años fue el líder y el capitán en el 2002. Me van a decir, sí, pero se hizo expulsar. Sí, porque también contaba la inexperiencia en ese momento. Sí. Y el partido ya estaba perdido. El partido era un partido atípico por donde se le quiera ver. Pero después siempre fue el referente, el líder, y el grupo 9 o 9 siempre y medio. lo avala. 10. Promedio 9.5. Oye, en el Barça Manejo de llegó grupo. a tener a Messi y a Ronaldinho y él pateaba los tiros libres. Sí, ahí sí, nomás, sí, ahí de acuerdo. nomás, papá. Manejo de grupo, señor Huerta. Bueno, es cosa que vamos a ver apenas. Es algo. Yo creo que si sabe ser número 2, Sí. que supo ser con Javier Aguirre, se aguantó y aportó lo que tenía que aportar un número 2. Yo creo que puede ser un número 1 excelente. Deme una ¿no? calificación. Yo le doy igual 9.5. Es que lo que dice Héctor de saber ser el segundo, lo vi con Zinedine Zidane, con Ancelotti, lo vi con Rafa Márquez, con Javier. Jamás quiso un protagonismo que no le correspondía. No. Pero el grupo, cuando Rafa hablaba, todos lo escuchaban. Cierto. 10. 9. ¿Usted qué dijo? 9.5. 9.5, otra vez se queda el promedio. Sí. Conocimiento táctico, creo que aquí sí está exentado el tipo, ¿no? 10. Aquí sí ni vamos a desgastarnos. Yo creo 10, que experiencia es donde como más aportó, experiencia como entrenador. Qué bueno que ustedes no fueron los jueces cuando aquella vez Nadia Comaneci sacó el perfecto. 9.9. 9.74. Experiencia como técnico, ¿qué le ponemos? Hay que meterle velocidad a esto. No, bueno, pues, va a empezar. No le puedo poner 0. No podemos calificar. 7. No podemos calificar. No califica. No, NA, no aplica. Sí, no aplica. Lectura y cambios en partido. Ahí es. sí le podemos achacar a favor y en contra por lo que vimos en la Copa del Mundo. Aunque nosotros no sabemos, porque no estábamos en el interior para saber cómo estaba su influencia en esa parte, sí se notó. Sí se notó en Javier una mejoría al recurrir mucho a sus asistentes para tomar decisiones. Javier antes era mucho de olfato, de percepción, y él lo ha dicho, ¿eh? Y de hombre por hombre también. Él lo ha dicho, pero ahorita ya no. Pero ahora, es hasta ahora. Aplicaron hasta más ahorita más que nos métricas. muestre. No, por eso, el corte yo le pondría 8. Sí, yo también. Ahí sí hay que esperar. Claro. Manejo de prensa. Esa se le critica porque por su personalidad. Es que cada no quien va a hablar abierto. por lo vivido, ¿no? Yo tengo una con él que es maravillosa, yo le pondría 10, aunque es fuera de selección y es en clubes. Conmigo se portó muy bien. Yo sé que el común denominador del periodista reportero que sigue a la selección no lo va a calificar muy bien.
Ahí lleva una desventaja, lleva una desventaja muy grande. Su referencia, el antecedente es Javier Aguirre. Y es un genio. Y contra Un eso genio. no puedes. Sí, de acuerdo. Y ojalá, lo único que espero, que no pretenda lo mismo que Javier. ¿Me explico? Esa es buena. Que no pretenda lo mismo que Javier, porque muchos técnicos que estuvieron cerca de Javier, que pretendieron ser como Javier, Como por Efraín favor. Juárez, por poner un nombre. No, lo puedes digo decir. nombres. Si estás tirando, ya ponle el nombrecito también al muñeco. Estamos hablando de Rafa, no pasa nada. que él tenga su propia Ya. personalidad. ¿Cuánto le pongo, Mira, señor Huerta? Yo te voy a decir, yo lo conozco desde el 97 que debutó con el Atlas. Sí. Desde entonces lo conozco. Un poquito antes, Héctor. Desde entonces. 96. Sí, pero Sí. lo conozco, lo he tratado, he platicado con él. No somos cuates ni cosa que se parezca, pero espérame, pero te voy a decir por qué le voy a poner 9. A ver. Contra todos los pronósticos, todo el mundo le va a poner menos de 9. Pero te voy a decir por qué sí. Porque él tiene dos extremos para imitar. O imitas a Javier Aguirre, que es un hábil, es un mago para manejar No a la vayas a decir prensa, el otro nombre. o el otro, No, o el no, otro- no, La Volpe. no lo el digas. otro que La es Volpe. alérgico a la prensa. Ah, La yo Volpe, pensé que ibas a claro. decir Guardiola. No, porque es más de la Volpe que de La Guardiola. Volpe es alérgico a, Bueno, a la le voy prensa. a poner 9. Entonces yo, ¿Está le, bien? yo le hombre. pongo 9. Bueno, está bien, ¿no? Pues es tu calificación. No, es la mía. Es la Ocho. no, yo le sí puso creo- 8, yo le sí puso creo que 10, ahí le puso hay que 9. ver, Ese es el hay que problema. ver. Ocho, hay que, Ahí o tiene no mucho que califica, trabajar. no Yo diría aplica. 7 porque yo Hay espero que que tenga un trabajar. techo muy Ah, alto. sí, 8. Promedio. Está Hay que haciendo el trabajar promedio. ahí mucho. Relación con los dueños. Esa Deficiente. está buena. Tendría que ser Deficiente. Deficiente. Recordemos su aventura con el Atlas como directivo, no fue tan bueno, positiva. también con qué directivos. Estoy de acuerdo, Y el luego bravísimo. convivió con un grupo importante cuando fue Sí. jugador de León. Díganme un número. Claro, los de León lo adoran. por 8, ejemplo. 8. 8, Yo 9. 8. Yo creo que- promedio, 8. porque cuando tuvo el 8.5 el promedio. espérame, cuando tuvo el problema legal, lo respetaron todos. Es cierto, todos le respetaron ayudaron. todos. Le Y le ayudaron. O bueno, ayudaron no muchos. todos, pero muchos. Y le ayudaron muchos, Sí, de acuerdo. Relación con patrocinadores, ahí sí me van a disculpar. Uno avanza 3 cuadras y se sigue encontrando a Rafael Márquez en los espectaculares. No, pero esa es una No sé si por aquí auténtica hay alguno. radiografía. O sea, nada más faltó que si tiene bonitos pies y... ¿Cómo anda de la no, letra? O sea, Nos encanta, Paquito, nos encanta. que siga esto así, que siga, sí. Fíjate que no Este- hace mucho yo platiqué con su hijo Santiago y hicimos una entrevista. Primero me dijo que nunca lo había visto llorar en su vida hasta que pasó el problema de Estados Unidos. Y luego me dijo que él, por sobre todas las cosas, ama entrañablemente a la selección mexicana. Sí, y se sabe. Hacemos pausa. De regreso en Fútbol Picante. Gus, ahí están los 11 futbolistas de la selección de Marruecos. Sí, yo creo que va con lo mejor que tiene disponible. Por supuesto, Díaz en el frente, Unai en el enganche, el Canudus también está por ahí. Talvi también aparece. Yo creo que, bueno, obviamente Hakimi, ¿no? Que es un prácticamente extremo cuando ataca. Y bueno, pues yo creo que lo mejor que tiene disponible Marruecos está presente en la porterazo, alineación. ¿no? Porterazo. Y el porterazo de Bono. Y No va a pone ser a tan fácil, Marraoui ¿eh? de central. Pone a Marraoui de central junto a Diop. Y en pantalla los 11 que ha elegido Didier Deschamps, que no se guarda absolutamente nada. Con Dembélé, Olise, Doué y Mbappé en el eje de ataque en ese último tercio. ¿Qué partido nos espera? El jugador a seguir es presentado. Bueno, el desempeño de Kylian Mbappé es una locura, lo de este futbolista. En cada renglón compite por ser el primero. Solamente en asistencias está empatado en el segundo sitio, pero ahí está. Disparos 26, el primero. Disparos a puerta 17. La cantidad de goles, de oportunidades creadas, de asistencias. Es una locura lo de Kylian Mbappé, que por supuesto es pieza clave y fundamental para que la selección de Francia pueda estar aspirando al boleto a la siguiente ronda. Vamos a hacer contacto hasta Nueva York en el muelle número 17. Allá se encuentran Desiré Monsiváis y Ricardo Puig, pendientes de este que pinta para ser un auténtico partidazo. Ricardo, ¿cómo andas? Fuerte abrazo. ¿Qué novedades por allá? Igualmente, Adal, Gus, Paco, Héctor, aquí estamos con Desi. En un día rarísimo aquí en Nueva York, deciré, porque hace mucho calor, hay muchísima humedad, pero hay amenaza de tormenta eléctrica que puede comenzar en cualquier momento y de hecho nos desalojarían en pleno enlace con Picante Televisión en vivo, que ojalá no pase, ¿no? ¿Cómo andas? Pero es parte de la televisión en vivo. Es Muy parte. bien, Ricky. Preciosa ciudad, aunque un poquito nublado hoy. También me quedé un poquito con el segmento pasado, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Te enganchaste? Sí, calificando los pies de Rafa Márquez. Hay que ver tanto si es realmente
le estamos buscando ¿Es mito o demasiadas realidad cosas. que en general el futbolista, tendrías que enseñar los pies tú y Paco, que el futbolista tiene pies feos? Sí, pero ya nos retiramos un ratito y el cuerpo, En mi caso y el se cuerpo es aplica. sabio y se empieza a recuperar muy Sí, pronto. como que se les hacen, no sé, eso dicen, ¿no? No sé, Paco, se les hacen feos los pies, ¿no? A ver, Paco, No. quítate el zapato y el No, calcetín. No se los recomiendo. Televisión en vivo. No se los recomiendo. No, por favor. Aguantamos la respiración y subes el pie a la mesa. Grotesco, no, déjenlo así. Nada, bueno, pues ya estaban hablando un poco, repasando ustedes 11, hay una novedad por equipo, no juega Saibari, el flamante fichaje del Bayern Múnich, pero no va a ser Raimi el que lo sustituya, le cambia la posición a Brahim Díaz, pone a Talvi, el hombre del Sunderland, a jugar por fuera, y Doué termina haciendo la apuesta por Barcola, ha alternado mucho de Shams ese costado, ese que estaría chocando nominalmente, porque luego se alternan todos, ¿no? Y intercambian posiciones constantemente, pero en principio con Hakimi, que es una de las grandes armas que tiene en ataque de la selección marroquí cuando el lateral derecho pasa a esas funciones, ¿no? Al principio pensábamos esa dupla en la banda por derecha, tanto el tema de saber si Brahim Díaz iba a interiorizar y permitir esas alturas de Hakimi, pero ahora poniéndolo de punta, no creo que sea tan de estar fijo, simplemente alternar un poco con el nuevo futbolista que va a iniciar titular, que es Talvi, pero también pensando que Marruecos, la postura, como lo decíamos, no va a ser la misma que Paraguay, de esperar, sino tiene sus herramientas y sus armas a través de la amplitud y ser verticales en ese sector. Pero Francia, entiendo la alternancia con Desiré Doué o con Barcola, también no le mueve mucho, porque no es que si inicia uno, en el caso de Desiré que va a iniciar, quiere decir que el equipo vaya a perder esa postura de punch o esa postura de ser verticales para Francia. Mientras Marruecos, con el buen trato de la pelota en la media cancha, le quite la posesión a Francia, hablando de la media cancha, por supuesto, creo que tiene oportunidad Marruecos de llevar el partido a la larga, que se haga largo el partido y así poder tener más herramientas para identificar los espacios para ser más vertical. No le ha ganado nunca un partido a la selección de Marruecos a la de Francia, solo han jugado uno oficial, el de hace 4 años, compañeros, en la Copa del Mundo. Ha perdido 6 de los que ha intentado hasta ahora la selección africana. Veremos cómo le va hoy. Yo sigo creyendo que Francia, con el mejor futbolista de esta Copa del Mundo, que por cierto no es Kylian Mbappé y sí es Olise, va a tratar de meterse en semifinales. Saludos, Desi, Ricardo, un abrazo a la distancia. A ver, ya tienen días suficientes como para que se les haya acercado la gente, ¿no? El aficionado de a pie, que te la topas en algún momento, que les preguntan, vienen con ESPN, de dónde son, bla, 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 y se intercambia ahí algunas palabras. ¿Cuál es el tema? Lo que hizo México, lo que se habla de Argentina, lo poderosas que son las selecciones de Inglaterra, de Francia, lo que está haciendo Noruega, España. ¿Cuál es el tema del aficionado de a pie? Yo creería, está muy repartida la gente, porque una de las cosas que tiene este mundial es que al haber tantas sedes, pues la gente, la que ya ha llegado por adelantado a Nueva York, más bien lo que pregunta es, ¿ustedes quién cree que llegue, no? Claro. Para ver si tuvo o no sentido la apuesta que hicieron de decir, pues me voy por adelantado a la final a esperar el 19 y ojalá llegue mi equipo. En ese sentido, a mí me parece que es más, o por lo menos lo que me ha tocado encontrarme a mí, Desi, que es esta duda de la gente de quién va a llegar de estos 8 que quedan, a quiénes ven ustedes, y ver si le atinan a poder alcanzar aquí a su selección. Recomendaciones. Me han preguntado a mí 2, porque es una ciudad muy multicultural. Un ecuatoriano se me acercó y me preguntó si Inglaterra le iba a ganar a Noruega, porque obviamente Inglaterra eliminó a México. ¿Y le va a ganar? Y yo le dije que sí. Okay. Yo le dije que sí. Pero también pensando en esa cuestión, ese es uno, por el resentimiento de lo que fue de Ecuador. Lo demás, creo que es la misma apuesta de saber quién va a ser el campeón. Se adelantan demasiado para ver si realmente llega a Francia o Argentina a la final. Hola Ricardo, hola Desiré. Una pregunta, ¿creen que este escandalito que tuvo Mbappé en pleno mundial contra esta senadora paraguaya Celeste Amarilla, que se hizo público, se hizo un debate mundial ahí que ha polarizado mucho las cosas y que ha incluso hasta amenazas de querellas legales y todo este rollo, pueda distraer a Mbappé, o está tan metido en la Copa del Mundo, tan metido en la competencia goleadora con Messi, que lo va a dejar a un lado y va a concentrarse plenamente Creo en que el partido?
Creo que lo pica, Héctor, ¿no? Sí, creo que lo único que hace es sobremotivar, extramotivar al futbolista francés del Real Madrid, que ha recibido también el apoyo, por cierto, de su club. Hubo un comunicado duro, tajante, no ameritaba otra cosa del Real Madrid hacia la política paraguaya, así que en ese sentido me parece que se siente respaldado Mbappé y motivado igualmente. Es una fiera de estas cosas, ya es el goleador histórico de fases de eliminación directa en Copas del Mundo, tiene 19 goles en mundiales y pues va por el récord absoluto, ¿no? Hay futbolistas que les encanta estar en el ojo del huracán, hay futbolistas que quieren estar abajo de la tormenta eléctrica para ser criticados, pero también para la exigencia. No le invoques. No, claro que no. Si él quiere estar ahí en boca de todos, obviamente el altercado que tuvo con esta senadora paraguaya o algo del parlamento de ahí, creo que él tiene una piel muy gruesa y hablamos en el sentido de... Primer cuarto de hora dejó una sensación muy clara dentro del estadio. México no solamente estaba resistiendo la presión de un rival de primer nivel, sino que comenzaba a imponer su propio ritmo. Cada recuperación de balón era acompañada por una secuencia de pases precisos que obligaba al adversario a recorrer muchos metros sin lograr recuperarlo. Los aficionados entendieron inmediatamente lo que estaba ocurriendo y comenzaron a impulsar todavía más al equipo con un apoyo constante que descendía desde cada rincón de las tribunas. A los mediocampistas mexicanos seguían desempeñando un papel fundamental en lugar de buscar siempre el pase vertical más complicado. Alternaban la velocidad del juego con enorme inteligencia. En algunos momentos aceleraban mediante combinaciones de primera intención y apenas unos segundos después reducían completamente el ritmo para obligar al rival a salir de su bloque defensivo. Esa capacidad para controlar los tiempos del partido comenzaba a desgastar tanto física como mentalmente al adversario. Aguirre observaba cada movimiento con la serenidad de quien había preparado ese escenario durante semanas. De vez en cuando levantaba una mano para indicar a los extremos que mantuvieran la amplitud o pedía a los laterales esperar unos segundos antes de incorporarse al ataque. Eran ajustes mínimos, casi imperceptibles para el público, pero suficientes para mantener el equilibrio del equipo. En el minuto 20 llegó una de las jugadas más elaboradas del encuentro. Todo comenzó con el guardameta mexicano, quien rechazó la tentación de enviar un balón largo y decidió iniciar la construcción desde su propia área. Los centrales intercambiaron varios pases cortos, atrayendo la presión rival. Cuando los delanteros finalmente adelantaron algunos metros, apareció el espacio que estaban buscando. Un pase filtrado rompió la primera línea y permitió que el mediocentro girara con total libertad. A partir de ese momento, el ataque avanzó con una precisión extraordinaria. El balón pasó por 5 futbolistas sin que el rival lograra tocarlo una sola vez. Cada control orientado, cada movimiento sin pelota y cada apoyo demostraban el enorme trabajo colectivo realizado durante toda la preparación. Finalmente, el extremo izquierdo recibió cerca del área, recortó hacia el centro y disparó con potencia buscando el segundo poste. El guardameta volvió a responder con una gran intervención, desviando el balón a tiro de esquina. La oportunidad no terminó ahí. En el cobro del saque de esquina, el capitán mexicano ganó nuevamente por arriba y conectó un cabezazo que obligó a un defensor a despejar, prácticamente sobre la línea de gol. El estadio entero se llevó las manos a la cabeza durante unos segundos.
Parecía imposible que la pelota no hubiera terminado dentro de la portería. El rival entendió que debía reaccionar cuanto antes. Sus mediocampistas comenzaron a intercambiar posiciones intentando romper la estructura defensiva del try. Durante algunos minutos consiguieron instalarse cerca del área mexicana mediante una posesión mucho más prolongada. Sin embargo, cada vez que intentaban encontrar un espacio entre líneas, aparecía un defensor mexicano, anticipando con enorme determinación. Uno de los aspectos más destacados del partido era la comunicación constante entre los jugadores en desde las tribunas. Podía observarse cómo el capitán organizaba permanentemente la línea defensiva, mientras el guardameta indicaba las marcas antes de cada balón detenido. Esa coordinación evitaba desajustes incluso en las acciones más complicadas. El reloj seguía avanzando y el desgaste físico comenzaba a reflejarse en ambos equipos. Aún así, México continuaba llegando primero a la mayoría de los balones. Los preparadores físicos observaban satisfechos desde la banca. Todo el trabajo realizado durante meses estaba dando resultados precisamente cuando más se necesitaba en una nueva transición ofensiva. El delantero mexicano recibió un pase largo de espaldas a la portería. Dos defensores intentaron rodearlo. Al mismo tiempo, pero mediante un control orientado, consiguió girar y escapar entre ambos. La jugada provocó una ovación inmediata. Avanzó algunos metros y habilitó al extremo derecho con un pase perfectamente medido. Este aceleró hasta el borde del área y envió un centro raso que cruzó peligrosamente toda la portería, sin que ningún compañero alcanzara a empujarlo. A las cámaras mostraban nuevamente el rostro de Aguirre. Aunque aplaudía la intención ofensiva, inmediatamente pedía calma. Sabía que el partido todavía estaba completamente abierto y que un solo error podía cambiar toda la historia del encuentro. El rival respondió pocos minutos después mediante un tiro libre. Desde una posición muy favorable, todo el estadio guardó silencio mientras el especialista acomodaba cuidadosamente el balón. El disparo superó la barrera con enorme potencia y parecía dirigirse al ángulo superior. Sin embargo, el guardameta mexicano volvió a convertirse en protagonista con una tajada espectacular, desviando el balón con la punta de los dedos antes de que golpeara el travesaño. Los aficionados estallaron nuevamente en aplausos. Cada intervención defensiva fortalecía todavía más la confianza del equipo. Los jugadores comenzaron a transmitirse ánimo entre ellos, convencidos de que el esfuerzo colectivo terminaría dando frutos, aun cuando el primer tiempo entró en sus últimos minutos. El ritmo disminuyó ligeramente. Ambos equipos comprendían la importancia de llegar al descanso sin cometer errores. México mantuvo la posesión durante varios pasajes mediante largas secuencias de pases que desesperaban al rival. No existía prisa. Cada acción era ejecutada con paciencia, esperando el momento exacto para acelerar. Finalmente, el árbitro señaló el final de la primera mitad. Los jugadores caminaron hacia el vestidor con el rostro cubierto por el sudor y el cansancio, pero también con la sensación de haber competido de igual a igual frente a otro rival de enorme categoría, mientras las tribunas despedían al equipo con una ovación interminable. Aguirre reunió rápidamente a sus futbolistas
antes de ingresar al túnel. Sabía que los siguientes 45 minutos exigirían todavía más concentración, más inteligencia y más carácter. Todo el trabajo realizado hasta ese momento había servido para mantener vivo el sueño. Pero la parte más difícil del camino apenas estaba por comenzar. Dentro del vestidor el ambiente era de absoluta concentración. Nadie levantaba la voz. Los jugadores bebían agua, mientras los fisioterapeutas atendían rápidamente pequeños golpes y molestias propias de un partido, disputado con una intensidad extraordinaria. Aguirre esperó a que todos ocuparan su lugar. Antes de comenzar la charla, sobre la pantalla aparecieron únicamente 3 imágenes del primer tiempo. No era necesario analizar 20 jugadas cuando existían 3 detalles capaces de cambiar el desarrollo del encuentro. El entrenador señaló cómo el rival comenzaba a dejar espacios entre sus líneas. Cuando los laterales avanzaban simultáneamente, explicó que la paciencia seguiría siendo la principal herramienta del equipo. No había necesidad de acelerar cada ataque. Si México continuaba moviendo el balón con inteligencia, esos espacios terminarían apareciendo nuevamente. Después recordó algo que había repetido durante toda la concentración. El partido no se ganaría con una sola jugada espectacular, sino manteniendo la disciplina durante los 90 minutos. Los jugadores regresaron al terreno de juego convencidos de que todavía podían ofrecer una versión incluso mejor que la mostrada durante la primera mitad. El estadio volvió a rugir cuando ambos equipos ocuparon sus posiciones. El árbitro observó su cronómetro y dio inicio al segundo tiempo. Desde el primer minuto quedó claro que el rival había realizado algunos ajustes importantes. Sus extremos comenzaron a jugar mucho más cerca del centro del campo para participar en la construcción ofensiva, obligando a los mediocampistas mexicanos a recorrer mayores distancias. Durante algunos instantes, esa modificación generó cierta incomodidad. Sin embargo, el Tri reaccionó rápidamente adaptando la presión sin perder el orden. El capitán reunió brevemente a la línea defensiva. Después de una interrupción del juego, bastaron unos cuantos gestos y un par de indicaciones para reorganizar completamente el bloque. Esa comunicación permanente evitaba que el rival pudiera aprovechar cualquier desajuste. A los primeros 10 minutos del complemento fueron los más difíciles para México. El adversario monopolizó la posesión y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al área. Los centros laterales aumentaban constantemente, buscando aprovechar la presencia física de sus delanteros. Sin embargo, los centrales mexicanos continuaban imponiéndose con enorme autoridad en el juego aéreo. Cada despeje encontraba inmediatamente a un compañero preparado para disputar el segundo balón. La presión comenzó a disminuir poco a poco, conforme el Tri recuperó nuevamente el control emocional del encuentro. Los mediocampistas empezaron a tocar el balón con mayor tranquilidad, obligando al rival a retroceder algunos metros. Ese cambio de dinámica permitió recuperar energía y reorganizar las líneas antes de volver a atacar. Entonces apareció una jugada que reflejaba perfectamente la evolución del equipo. El guardameta inició la acción entregando el balón al defensor central. Este encontró al mediocentro con un pase entre líneas. Sin detener la pelota, el volante
giró de primera intención hacia el costado izquierdo, donde el lateral ya iniciaba su incorporación. 3 pases después, México había recorrido casi todo el campo, manteniendo siempre el control del balón. La jugada terminó con un disparo desde fuera del área que obligó nuevamente al portero rival a intervenir. El público respondió con una enorme ovación. Más allá de la ocasión creada, lo que emocionaba era la personalidad con la que el equipo interpretaba el partido. Nadie parecía intimidado por la magnitud del escenario. Aguirre decidió realizar la primera sustitución cerca de la hora de juego. Ingresó un mediocampista con mayor capacidad física para mantener la intensidad en la recuperación. El cambio fue recibido con aplausos por todo el estadio. El futbolista recién incorporado entró inmediatamente en acción, presionando cada balón como si acabara de comenzar el partido. A la modificación surtió efecto casi de inmediato. México volvió a recuperar la iniciativa y empezó a instalarse con mayor frecuencia en campo contrario. Los extremos intercambiaban posiciones constantemente, confundiendo las referencias defensivas del rival. Esa movilidad generó espacios que comenzaron a ser aprovechados por los mediocampistas, llegando desde segunda línea. En una de esas acciones llegó la oportunidad más clara del segundo tiempo. El extremo izquierdo controló cerca de la banda, amagó hacia afuera y luego cambió de dirección con un movimiento explosivo que dejó atrás a su marcador. Ingresó al área levantando la cabeza y encontró al delantero completamente libre en el punto penal. El pase fue perfecto. El atacante golpeó el balón de primera intención, buscando colocarla junto al poste, pero el guardameta volvió